Imagina que nadie te obliga, nadie te amenaza con violencia, nadie te encierra en celda, solo te hablan con palabras bonitas, palabras que suenan a justicia, a progreso, a cuidado, y sin darte cuenta, sin percibirlo siquiera, empiezas a obedecer. Empiezas a pensar lo que esas palabras te programaron para pensar. Empiezas a sentir lo que esas palabras te diseñaron para sentir. Y lo peor, empiezas a defender con pasión ideas que nunca fueron tuyas. George Orwell entendió un mecanismo perturbador que hoy funciona mejor que nunca. El lenguaje no solo describe la realidad, la fábrica. Y quien controla las palabras, controla a las masas. No necesita ejércitos ni cárceles. Solo necesita el eslogan correcto, repetido suficientes veces, envuelto en emoción suficiente. Hoy, en un mundo donde políticos, corporaciones, influencers y activistas profesionales moldean tu pensamiento con frases cuidadosamente diseñadas, probadas en focus groups, optimizadas para viralidad, Rebelión en la Granja ya no es fábula de animales. Es manual de manipulación psicológica, es profecía cumplida. Es espejo en el que nadie quiere mirarse. La pregunta incómoda, la que deberías hacerte ahora mismo es, ¿cuánto de lo que crees fue realmente elegido por ti y cuánto te fue implantado con frases hermosas que nunca cuestionaste? Esta es la historia de cómo Orwell expuso el truco más antiguo y más eficaz del poder, dominar mentes a través del lenguaje, y de por qué hoy estás más expuesto a esa manipulación que cualquier generación anterior. Eric Arthur Blair nació en 1903 en la India británica, hijo de funcionario imperial menor. Y aquí está la ironía perfecta. El hombre que escribiría las advertencias más poderosas contra totalitarismo nació en corazón del imperio más grande de la historia. Creció observando dos mundos simultáneamente. Por un lado, la retórica moral del imperio británico, civilización, progreso, misión civilizadora, el peso del hombre blanco. Por otro lado, la brutalidad cruda que esa retórica encubría, explotación, violencia, saqueo sistemático disfrazado de ayuda. Y esa contradicción entre discurso y realidad marcaría toda su obra. A los 19 años, Blair se une a la Policía Imperial India en Birmania, y durante 5 años trabaja como instrumento directo del imperio, arresta nativos, impone orden colonial, ejecuta políticas que considera injustas, pero que el sistema llama necesarias. Y cada día observa algo que lo destroza, cómo las palabras bonitas justifican cualquier horror, cómo el imperio no dice conquista, dice civilización, no dice explotación, dice desarrollo, no dice violencia, dice orden, y la población, tanto colonizadores como colonizados, internaliza esas palabras, las repite, las defiende, porque las palabras vinieron envueltas en moralidad, en necesidad, en inevitabilidad. Blair presencia ejecuciones, presencia tortura, presencia humillación sistemática de seres humanos tratados como animales, y todo viene acompañado de discurso hermoso sobre deber, sacrificio, progreso. Él participa de eso. Él es eso. Él es el instrumento de esa máquina de palabras bonitas que esconden horror. Y algo dentro de él se rompe, o tal vez se aclara, porque entiende que no existe manipulación mayor que la que se ejerce a través del lenguaje moralmente correcto. Que puedes hacer que las personas acepten cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, si encuentras las palabras correctas para venderla. Y a los 24 años, Blair hace algo radical. Renuncia, abandona el puesto que le daba estatus, salario, futuro prometido. Vuelve a Inglaterra sin dinero, sin plan, sin red de seguridad, y adopta seudónimo, George Orwell. El nombre mismo es acto de rechazo. Rechazo a la identidad que el imperio le dio. Rechazo al Blair, que fue instrumento de sistema que ahora entiende como fundamentalmente corrupto. Y comienza búsqueda obsesiva, entender cómo funciona la manipulación del lenguaje, cómo palabras hermosas esconden realidades horribles, cómo población entera puede ser controlada no por fuerza, sino por narrativa. ¿Cuántas veces aceptaste injusticias porque venían envueltas en discurso hermoso? ¿Cuántas veces confundiste emoción con verdad? ¿Cuántas veces obedeciste una regla, una norma, una expectativa social, porque la forma en que fue presentada
te hizo sentir que obedecer era virtud? Y más importante, ¿cuántas veces castigaste a quien desobedecía porque las palabras del sistema te convencieron de que desobediencia era maldad? Orwell vio esto en 1920 y tantos. Tú lo vives ahora. La propaganda de ayer es el marketing de hoy. Los discursos patrióticos de ayer son los hilos virales de Twitter de hoy. La manipulación cambió de forma, no de objetivo. Orwell decide ver la maquinaria del poder desde todos los ángulos, no solo desde arriba, donde estuvo como policía, sino desde abajo, donde nunca había estado. Trabaja en cocinas de restaurantes de París, donde descubre que la comida elegante que come la élite fue preparada en condiciones de suciedad que ocultarían cuidadosamente. Convive con vagabundos en Londres, donde aprende que la sociedad diseñó sistema perfecto, hacer que los pobres se odien entre sí mientras las élites permanecen intocadas. Vive en pobreza deliberada, no como turista social, sino como experimento. Quiere entender cómo se siente ser descartable en sistema que habla constantemente de dignidad humana. Y la revelación es visceral. Los poderosos no gobiernan principalmente por fuerza, gobiernan por narrativa, por la historia que cuentan sobre por qué las cosas son como son, por las palabras que usan para describir realidad, de forma que esa realidad parezca natural, inevitable, incluso justa. En superficie, todo es discurso de progreso, justicia, unidad, cuidado. En realidad, debajo de las palabras hermosas está explotación sistemática, miedo normalizado, ignorancia cultivada deliberadamente. Y Orwell identifica el mecanismo central. Cuando el lenguaje se convierte en anestesia, cuando las palabras bonitas adormecen la capacidad crítica, la población pierde completamente su capacidad de resistir, no porque sean débiles, porque ya no tienen vocabulario para nombrar su opresión, ya no tienen palabras para describir lo que está mal, porque todas las palabras disponibles fueron redefinidas por el poder. Entonces, incluso cuando sufren, incluso cuando son explotados, incluso cuando son manipulados, no pueden articular su situación, porque el lenguaje mismo fue secuestrado. Y ves esto hoy en todas partes. Políticos que hablan constantemente de cuidarte, protegerte, defenderte, mientras sistemáticamente remueven tus derechos. Corporaciones que inundan discurso con propósito, valores, comunidad, mientras exprimen a trabajadores hasta el colapso. Influencers que se presentan como voces auténticas, vulnerables, reales, mientras manipulan emocionalmente a audiencias para clics y patrocinios. Y la masa, la inmensa mayoría, no reconoce la manipulación, porque la manipulación vino disfrazada de amabilidad, vino envuelta en lenguaje de cuidado, vino acompañada de señales que activan respuesta emocional antes de que el pensamiento crítico tenga chance de activarse. ¿Y tú? ¿Reconocerías la manipulación si viene disfrazada de bondad? Si el tirano te habla con palabras suaves, si la mentira viene vestida de justicia social, si la propaganda se presenta como educación, la mayoría responde que sí. La mayoría está equivocada, porque la característica de manipulación efectiva es precisamente que no la reconoces. Si la reconocieras, no funcionaría. Entonces funciona porque se esconde detrás de palabras que tu cerebro procesó automáticamente como buenas, correctas, necesarias. En 1943, Orwell está enfermo, exhausto, observando cómo la Segunda Guerra Mundial revela algo aterrador. No importa qué bando gane, todos usan las mismas técnicas de manipulación lingüística. Los nazis hablan de pureza, destino, grandeza. Los soviéticos hablan de igualdad, justicia, liberación. Los aliados hablan de libertad, democracia, civilización. Todos usan palabras hermosas. Todos justifican horror con lenguaje noble. Y las masas de cada lado creen apasionadamente que su bando es el correcto, el moral, el justificado, y todos están siendo manipulados por exactamente el mismo mecanismo. Entonces Orwell escribe Rebelión en la Granja, no como libro infantil sobre animales simpáticos, como denuncia brutal de cómo toda revolución, todo movimiento, todo cambio social prometido termina siendo secuestrado por nueva élite que usa las mismas técnicas de control que el sistema anterior. Solo cambian las palabras, solo cambian los eslogans. La estructura de poder permanece intacta,
La premisa es devastadora en su simplicidad. Animales de granja se rebelan contra granjero humano que los explota. Establecen sistema nuevo basado en igualdad. Todos los animales son iguales. Todos trabajarán juntos. Todos serán libres. Las palabras son hermosas. Los ideales son nobles. Y al principio funciona. Hay entusiasmo real. Hay esperanza genuina. Hay sensación de que finalmente, algo cambió de verdad. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, los cerdos, la élite intelectual de la granja, empiezan a tomar decisiones por todos, empiezan a interpretar las reglas, empiezan a explicar por qué ciertas cosas que parecen contradictorias en realidad son necesarias. Y usan lenguaje, siempre lenguaje, nunca fuerza directa al principio, solo palabras cada vez más retorcidas, solo explicaciones cada vez más complejas, solo justificaciones cada vez más absurdas, pero dichas con autoridad suficiente que la masa las acepta. Los mandamientos originales de la revolución estaban pintados en la pared del granero, simples, claros. Todos los animales son iguales. Ningún animal dormirá en cama, ningún animal beberá alcohol, ningún animal matará a otro animal. Pero con tiempo, los cerdos empiezan a modificarlos. No borran los mandamientos, eso sería demasiado obvio. Solo añaden pequeñas palabras. Ningún animal dormirá en cama con sábanas. Ningún animal beberá alcohol en exceso. Ningún animal matará a otro animal sin causa. Y cuando los otros animales sienten que algo está mal, cuando tienen vaga sensación de que las reglas eran diferentes, los cerdos les dicen, están confundidos. Las reglas siempre fueron así. Y porque los cerdos controlan educación, controlan información, controlan lenguaje, la masa acepta, duda de su propia memoria antes de dudar de la palabra oficial. Y el eslogan central de la granja es perfecto ejemplo de manipulación lingüística. 4 patas bueno, 2 patas malo. Es simple, es memorable, es emocional y es completamente vacío de significado real. Pero funciona. Funciona porque no requiere pensamiento, solo requiere repetición. Los animales lo repiten en momentos de confusión. Lo repiten como mantra. Lo repiten hasta que se convierte en sustituto de pensamiento crítico. Y cuando eventualmente los cerdos empiezan a caminar en 2 patas, cuando se vuelven indistinguibles de los humanos que originalmente derrocaron, el eslogan cambia. 4 patas bueno, 2 patas mejor. Y la masa, condicionada a repetir sin pensar, acepta la nueva versión con la misma pasión irreflexiva con que aceptaron la original. La escena final es devastadora. Los mandamientos fueron todos borrados excepto uno. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Es contradicción lógica perfecta, es absurdo lingüístico total, es imposibilidad matemática. Y sin embargo funciona. Funciona porque en ese punto los animales ya perdieron completamente la capacidad de pensamiento independiente. Ya internalizaron que los cerdos saben más. Ya aceptaron que cuestionar es traición. Ya fueron entrenados para sentir culpa cuando dudan. Entonces aceptan el absurdo, lo defienden, lo repiten. ¿Y por qué esta historia escrita en 1945 sobre granja de animales sigue siendo relevante hoy? Porque la manipulación solo cambió el medio. No son cerdos reescribiendo mandamientos en pared de granero. Son algoritmos reescribiendo tu percepción de realidad en tu feed. Son ediciones silenciosas de artículos online que cambian hechos sin dejar rastro. Son definiciones de palabras que se modifican para ajustarse a narrativa política. Son términos nuevos inventados específicamente para hacer ciertos pensamientos impensables. Y antes de continuar, si este contenido te hace ver lo que nadie quiere que veas, suscríbete al canal y deja tu like, porque los algoritmos no empujan videos que invitan a pensar, videos que cuestionan narrativas dominantes, videos que exponen manipulación. Tú sí puedes hacerlo. Cada suscripción es voto por contenido que no te trata como animal de granja, esperando siguiente eslogan para repetir. Los mecanismos de control que Orwell identificó son 3. Y los 3 operan principalmente a través del lenguaje. Primer mecanismo, el poder de la simplificación emocional. Funciona así. Realidad compleja se reduce a eslogan simple cargado de emoción, y el eslogan reemplaza pensamiento, bien y mal, víctima
y opresor, con nosotros o contra nosotros, amor y odio. Y las personas dejan de analizar situaciones complejas porque el eslogan ya les dio la respuesta emocional. Ya saben cómo sentir. Y una vez que sientes, pensar se vuelve secundario. Mira las palabras que dominan discurso actual: tóxico, empoderamiento, cuidado, seguridad, inclusión. Todas son palabras hermosas. Todas activan respuesta emocional positiva. Y precisamente por eso son perfectas para manipulación. Porque cuando escuchas que algo es por tu seguridad, tu cerebro automáticamente categoriza como bueno. Cuando escuchas que algo es tóxico, automáticamente categorizas como malo. Y dejas de preguntar, ¿seguridad de qué exactamente? ¿Tóxico según qué estándar? ¿Quién define esos términos? ¿Quién se beneficia de esas definiciones? Y los hashtags son versión moderna perfecta del 4 patas bueno, 2 patas malo de Orwell. Son eslogans diseñados para ser repetidos sin pensamiento, para ser compartidos sin análisis, para crear sensación de participación moral sin requerir comprensión real. Yo también, Black Lives Matter, Me Too, Freedom Convoy. Los ejemplos pueden ser de cualquier lado del espectro político porque el mecanismo es el mismo. Un hashtag te da identidad moral instantánea, te da pertenencia a tribu, te da sensación de estar del lado correcto. Y todo lo que requiere es repetición, cero pensamiento crítico, cero análisis de complejidad, cero tolerancia a matiz. Segundo mecanismo, reescritura de realidad a través de redefinición de palabras. Este es el más insidioso porque opera en nivel tan profundo que la mayoría no lo percibe. No es necesario ocultar hechos cuando puedes cambiar las palabras usadas para describir esos hechos. Y cuando cambias las palabras, cambias automáticamente la percepción. Cambias cómo las personas sienten sobre esos hechos. Cambias su capacidad de pensar claramente sobre ellos. Cambias fundamentalmente la realidad tal como existe en sus mentes. Y esto no es teoría abstracta. Sucede constantemente, sistemáticamente, con precisión quirúrgica. Vigilancia masiva de ciudadanos se convierte en seguridad nacional. Censura de voces disidentes se convierte en moderación de contenido. Propaganda gubernamental o corporativa se convierte en narrativa. Manipulación de audiencias se convierte en engagement. Explotación laboral se convierte en economía gig. Precariedad sistemática se convierte en flexibilidad. Despidos masivos se convierten en reestructuración. Robo de datos personales se convierte en personalización de experiencia. Y las personas aceptan realidad horrible cuando viene etiquetada con palabras que suenan razonables, necesarias, incluso progresivas. Nunca dirías, acepto vigilancia total donde corporación privada registra cada movimiento que hago, cada palabra que digo, cada pensamiento que expreso, cada persona con quien interactúo, y vende esa información al mejor postor. Eso suena distópico, eso activa alarmas. Pero si dices, por supuesto que uso redes sociales, es necesario estar conectado. Son exactamente lo mismo. La realidad es idéntica. Solo cambiaron las palabras. Y las palabras cambiaron completamente tu disposición emocional hacia el hecho. Y observa el genio del sistema. No solo redefine palabras negativas para que suenen positivas, también redefine palabras positivas para que se vuelvan sospechosas. Libertad se vuelve egoísmo. Autonomía se vuelve antisocial. Pensamiento crítico se vuelve ser problemático. Cuestionar narrativas se vuelve desinformación. Resistir presión grupal se vuelve ser tóxico. Entonces no solo te enseñan qué aceptar, te enseñan qué rechazar. Y lo hacen a través de asociaciones lingüísticas que operan debajo de nivel consciente. Los cerdos en la granja de Orwell eran maestros de esto. Cuando empezaron a dormir en camas, algo prohibido explícitamente por mandamiento original, no dijeron, rompimos la regla porque queremos comodidad. Explicaron que el mandamiento siempre prohibió camas con sábanas, no camas en general. Cuando empezaron a comerciar con humanos, algo que traicionaba espíritu completo de la revolución, explicaron que en realidad estaban siendo estratégicos, que era táctica temporal necesaria, que cualquiera que cuestionara eso estaba ayudando al enemigo. Cuando empezaron a ejecutar animales acusados de traición, cuando la granja se llenó de terror,
Explicaron que eso siempre estuvo permitido en casos de traición comprobada, que estaban protegiendo a la mayoría, que el verdadero problema eran los traidores, no los ejecutores. Y cada redefinición venía acompañada de Squealer, el propagandista oficial, preguntando retóricamente: «Seguramente no quieren que Jones vuelva, ¿verdad?». Esa era la frase mágica. El miedo a volver al pasado horrible justificaba cualquier horror presente, y los animales, aterrorizados por esa posibilidad, aceptaban cualquier explicación, aceptaban cualquier redefinición, porque la alternativa lingüística que les presentaron era binaria y aterradora: aceptar nueva definición o arriesgar retorno del tirano anterior. No dijeron: «Ahora los explotaremos igual que el granjero humano». Dijeron: «Algunos animales deben hacer sacrificios temporales por el bien común». No dijeron: «Establecimos dictadura». Dijeron: «Necesitamos liderazgo fuerte en tiempos difíciles». No dijeron: «Traicionamos todos los principios de la revolución». Dijeron: «Estamos protegiendo el espíritu de la revolución contra amenazas externas». Las palabras cambiaron, la realidad permaneció, la explotación continuó, pero la población no pudo nombrarlo porque el lenguaje para nombrarlo fue secuestrado. Tercer mecanismo: recompensa social por obediencia lingüística. Este es el que convierte a toda la población en vigilante del lenguaje correcto. Funciona así: usar las palabras correctas te da estatus moral, te identifica como parte del grupo bueno, te protege de crítica, y desviarse del lenguaje aprobado, incluso ligeramente, te marca como sospechoso, como problemático, como potencialmente peligroso. Entonces las personas se autocensuran no porque tengan miedo de autoridad central, sino porque tienen miedo de sus pares. Porque la tribu castiga desviación lingüística más brutalmente que cualquier gobierno podría. Y ves esto constantemente: el pánico que la gente siente cuando no está segura de qué término usar. El miedo de ofender no por crueldad, sino por usar palabra incorrecta. La necesidad compulsiva de disculparse cuando alguien señala que tu lenguaje no está actualizado con las últimas directrices. Y más oscuro, el placer que sienten al señalar el lenguaje incorrecto de otros, al cancelar, al exponer, al destruir socialmente a quien usó palabra prohibida. Porque eso les da poder, les da virtud performática, les da sensación de estar del lado correcto sin tener que hacer nada excepto policiar palabras. En La Granja de Orwell había un personaje clave: Squealer, el cerdo propagandista. Su trabajo era explicar por qué cada traición era en realidad lealtad, por qué cada contradicción era en realidad coherencia, por qué cada empeoramiento de condiciones era en realidad mejora. Y lo hacía con lenguaje tan elaborado, tan emocional, tan performativamente sincero, que los animales dudaban de su propia percepción antes de dudar de sus palabras. Y cuando algún animal viejo recordaba que las cosas eran diferentes al principio, Squealer los acusaba de ayudar al enemigo, de estar confundidos, de tener mala memoria, y la presión social de los demás animales, que ya aceptaron la narrativa oficial, obligaba al disidente a callar. ¿Y quiénes son los Squealers de hoy? Son los verificadores de hechos que verifican solo narrativas que amenazan al poder. Son los moderadores de contenido que moderan solo voces disidentes. Son los periodistas que presentan propaganda como información objetiva. Son los influencers que venden manipulación como autenticidad. Son los activistas profesionales cuyo activismo, curiosamente, nunca amenaza a quien realmente tiene poder. Son todos los que convirtieron lenguaje en arma y te convencieron de que usar esa arma es virtud. Y quiero tu respuesta honesta. Déjala en los comentarios ahora mismo. ¿Cuál es la palabra bonita que más te manipula sin que lo notes? ¿Cuál es el término que cuando escuchas automáticamente apagas pensamiento crítico porque suena demasiado bueno, demasiado necesario, demasiado moral para cuestionarlo? Escríbelo abajo, porque identificar la palabra es primer paso para desactivar su poder sobre ti. Y aquí llegamos al paradoxo central de Orwell, la tesis que hace todo aún más perturbador. El pueblo acepta esclavitud siempre que venga embalada en buenas intenciones. No necesitas látigo si tienes lenguaje correcto. No necesitas prisión si tienes conformidad social. No necesitas fuerza si tienes palabras que hacen que la obediencia parezca elección. Los animales de la granja
Al final trabajan más duro que cuando el granjero humano los explotaba. Comen menos, viven peor y defienden el sistema con pasión. ¿Por qué? Porque el lenguaje les dice que son libres, que esto es progreso, que sacrificio es noble cuando es por la causa correcta, y el placer emocional reemplaza libertad real. Los animales no son libres, pero se sienten libres cuando cantan las canciones de la revolución. No tienen poder, pero se sienten poderosos cuando repiten los eslogans. No mejoraron su situación, pero se sienten moralmente superiores porque están del lado correcto de la historia. El placer emocional de pertenecer, de ser parte de algo mayor, de sentir que están en el equipo bueno, anestesia completamente su capacidad de ver que su situación objetiva empeoró. Y esto es exactamente lo que ves hoy. Personas que aceptan perder privacidad por comodidad digital, que entregan cada dato personal a corporaciones que los venden como producto, pero se sienten empoderados porque pueden pedir comida desde el sofá. Ciudadanos que denuncian a vecinos por responsabilidad social, convencidos de que vigilancia mutua es virtud cívica. Gente que repite eslogans que ni siquiera comprende, pero los hace sentir parte de movimiento moral importante. Y cuando confrontas la contradicción, cuando señalas que sus condiciones empeoraron, que tienen menos libertad, menos privacidad, menos autonomía, no te creen, porque las palabras les dijeron otra cosa, y confían en las palabras más que en su propia experiencia. Las preguntas que deberías estar haciéndote ahora mismo son estas. ¿Qué prefieres? ¿Libertad o consuelo emocional? Porque puedes tener las palabras correctas que te hacen sentir libre mientras pierdes libertad real. ¿Qué temes más? ¿La mentira o la responsabilidad de pensar por ti mismo? Porque pensar requiere trabajo, requiere tolerancia a incertidumbre, requiere aceptar que tal vez estabas equivocado sobre cosas que te daban identidad. Es más fácil aceptar la mentira si viene con manual de instrucciones preaprobado de cómo sentir sobre cada tema. Y la más importante, ¿serías libre si tus palabras no coincidieran con las del grupo? Porque esa es la prueba real. No qué piensas cuando todos piensan lo mismo. ¿Qué piensas cuando tu pensamiento contradice al rebaño? Y si en ese momento callas, si autocensuras, si ajustas tu lenguaje para conformar, entonces no eres libre. Eres animal de granja repitiendo eslogans. Y hoy rechaza un eslogan. Uno solo. No lo repitas automáticamente. No lo compartas sin pensar. No lo uses para señalar virtud. Piensa si realmente crees en él o si solo lo repites porque el grupo lo repite. Esa es práctica 1 de resistencia contra manipulación lingüística. Orwell pagó precio alto por decir verdades inconvenientes. Fue atacado por todos lados. La izquierda lo llamó traidor porque criticó al socialismo soviético. La derecha lo llamó comunista porque defendió socialismo democrático. Las élites lo odiaron porque expuso sus técnicas de control. Los intelectuales lo despreciaron porque escribió de forma tan simple que cualquiera podía entender. Fue aislado, marginalizado, incomprendido. Murió joven, pobre, con obra apenas reconocida. ¿Y por qué? Porque la autenticidad desmascara propaganda, y quien vive de propaganda no perdoa a quien la expone. La dinámica es siempre la misma. Primero, ridiculización. Este tipo está exagerando, está paranoico, ve conspiraciones en todas partes. Después, aislamiento. Nadie quiere asociarse contigo porque eres controversial, problemático, divisivo. Finalmente, silenciamiento. Tus ideas son peligrosas, deben ser contenidas, moderadas, suprimidas por el bien común. Y lo fascinante es que cada paso viene justificado con palabras hermosas. No dicen, lo silenciamos porque dice verdad inconveniente. Dicen, lo silenciamos porque sus palabras causan daño. No dicen, lo aislamos porque amenaza nuestro poder. Dicen, lo aislamos porque es tóxico para la comunidad. Siempre palabras bonitas, siempre lenguaje moral, siempre justificación que suena razonable. Y la masa acepta porque las palabras fueron correctas. ¿Y por qué la autenticidad incomoda tanto? Porque quien dice verdad expone que muchos no defienden valores, defienden identidades tribales. No les importa la verdad de la posición. Les importa que esa posición los identifique como parte del grupo correcto. Entonces, cuando alguien dice,
verdad que contradice narrativa del grupo, no están atacando una idea, están atacando identidad de todos en ese grupo. Y las personas defenderán identidad mucho más ferozmente que defenderían verdad, porque perder un argumento es temporal, perder identidad tribal es existencial. Orwell entendió esto profundamente, por eso no esperaba ser popular, por eso no buscaba aprobación, por eso escribió sabiendo que sería atacado, porque entendió que en un mundo donde el lenguaje es controlado por poder, decir verdad simple es acto revolucionario, y toda revolución real comienza con palabras que el sistema no quiere que digas. El dilema que él vivió y que tú vives ahora es, ¿vale la pena pensar por ti mismo si eso te convierte en enemigo del rebaño? ¿Vale la pena usar palabras verdaderas si eso te cuesta pertenencia? ¿Vale la pena resistir manipulación lingüística si el precio es soledad? Y hoy, di algo verdadero, algo que realmente piensas pero que el grupo desaprueba, algo que tu tribu considera herejía, no para ser provocador, no para ser edgy, para practicar autonomía lingüística, para recordar que tu boca no es extensión del algoritmo, que tus palabras no tienen que ser preaprobadas por consenso tribal, que puedes, todavía puedes, usar lenguaje para describir realidad como la ves, no como te dijeron que debes verla. Pero Orwell no te deja solo en el problema, te da herramientas. No te promete que serán fáciles, no te promete que te harán popular, pero te promete que te harán menos manipulable. Y eso, en un mundo donde manipulación es norma, donde ser controlado a través del lenguaje es default, donde la mayoría vive repitiendo palabras ajenas sin saberlo, eso vale absolutamente todo. Primera práctica, pausa consciente de 10 segundos antes de hablar. Suena simple, suena casi trivial, pero es revolucionario. Antes de repetir eslogan que escuchaste, antes de compartir hashtag que viste, antes de usar palabra cargada emocionalmente que todo tu grupo está usando. 10 segundos, solo 10. Preguntando, ¿realmente creo esto o estoy repitiendo? ¿Estas palabras describen mi experiencia real o son performance de identidad tribal? ¿Estoy usando lenguaje para comunicar verdad o para señalar pertenencia? ¿Estoy describiendo realidad o performando virtud? Y la primera vez que lo intentes descubrirás algo aterrador. La mayoría de las cosas que dices no son tuyas. Son frases que escuchaste 1000 veces hasta que se volvieron automáticas. Son eslogans que descargaste del ambiente cultural. Son palabras que usas no porque describan tu experiencia, sino porque identifican a qué tribu perteneces. Y en esos 10 segundos de pausa, cuando el cerebro se da cuenta de que no hay contenido real detrás de las palabras que ibas a usar, sentirás pánico. Sentirás urgencia de llenar el silencio con cualquier cosa. Sentirás presión social de responder rápido, de estar al día, de no parecer confundido. Resiste esa urgencia, porque en ese espacio de 10 segundos está la posibilidad de pensamiento real. El costo de esta práctica es incomodidad social constante, porque pausar en conversación donde todos repiten ágilmente los eslogans correctos te marca como diferente, como lento, como alguien que no está lo suficientemente adoctrinado en el lenguaje aprobado, y tendrás tentación constante, irresistible casi, de simplemente repetir para mantener flow social, para no causar fricción, para no ser el raro que hace preguntas cuando todos ya saben las respuestas, pero el beneficio es recuperar agencia sobre tu propio lenguaje, recuperar la capacidad de elegir palabras conscientemente en vez de dejar que palabras te usen como vehículo de su propia propagación viral. Segunda práctica, ayuno de estímulos. 24 horas sin redes sociales, sin input de narrativas dominantes, sin ser bombardeado por lenguaje manipulativo. Y lo que descubrirás es aterrador. ¿Cuánto de tu vocabulario mental es importado? ¿Cuántos pensamientos que creías tuyos son en realidad frases que escuchaste 1000 veces hasta que se volvieron indistinguibles de pensamiento original? El costo es confrontar ese vacío. Confrontar que sin input constante del rebaño no estás seguro de qué pensar sobre nada. Pero la revelación es liberadora. Puedes empezar a reconstruir lenguaje propio. Puedes empezar a describir tu experiencia con tus palabras, no con palabras preempaquetadas que descargaste de la nube tribal. Tercera práctica, cultivo de desconforto lingüístico. Leer o escuchar
ideas expresadas en lenguaje que tu tribu considera inaceptable, no para adoptarlas necesariamente, para exponer tu cerebro a diferentes frameworks lingüísticos, porque cuando solo escuchas palabras aprobadas por tu grupo, tu cerebro desarrolla alergia a todo lenguaje externo. Desarrolla respuesta inmune que rechaza ideas antes de procesarlas solo porque vinieron empaquetadas en palabras incorrectas. El costo es violencia emocional real. Tu cerebro gritará que esto es peligroso, que estás siendo contaminado, que debes cerrar inmediatamente. Pero el resultado es expansión de tu rango de pensamiento disponible. Es recuperar capacidad de separar palabras de ideas, de evaluar idea independiente, de si vino envuelta en lenguaje tribal correcto. Cuarta práctica, silencio deliberado. 15 minutos diarios donde no consumes lenguaje de nadie, no lees, no escuchas, no ves, solo silencio. Y en ese silencio, observa qué frases automáticamente aparecen en tu cabeza, qué eslogans tu mente repite sin input externo, porque esos son los que más profundamente internalizaste, los que operan como sistema operativo mental. Y cuando los identificas, puedes empezar a preguntarte, ¿de dónde vinieron? ¿Quién se beneficia de que yo piense en estos términos? ¿Estas palabras sirven a mi comprensión o sirven a la agenda de quien las inventó? Quinta práctica, cuestionamiento sistemático de tu propio lenguaje. Cada vez que usas palabra cargada emocionalmente, cada vez que usas eslogan, cada vez que usas término técnico de tu tribu, pregunta, ¿por qué uso esta palabra específica? ¿Qué otras palabras podría usar? ¿Cómo cambiaría mi percepción si usara palabras diferentes? Si tuviera que explicar esto a niño de 5 años sin usar jerga tribal, ¿qué diría? El costo es exhaustión mental. Es trabajo pensar sobre lenguaje constantemente. Es más fácil modo automático, pero la libertad que viene es inmensa. Recuperas capacidad de pensar sin interferencia de los frameworks lingüísticos que te fueron impuestos. Sexta práctica, rechazo de virtud performática a través del lenguaje. No usar palabras correctas solo para señalar que estás del lado correcto. No performar moralidad a través de vocabulario aprobado. No usar lenguaje como escudo contra crítica o como arma contra otros. El costo es pérdida de protección social que ese lenguaje te daba. Cuando dejas de señalar virtud con palabras correctas, el grupo deja de estar seguro de que eres confiable. Pero la ganancia es integridad, es coherencia entre lo que dices y lo que realmente piensas. Es final de la esquizofrenia lingüística, donde tu boca dice palabras que tu mente no cree. Séptima práctica, creación de lenguaje propio. Inventar tus propias palabras, tus propias frases, tus propias formas de describir experiencia que no tienen equivalente en vocabulario tribal disponible. No para ser raro, para practicar autonomía lingüística total, para recordar que el lenguaje no es solo herramienta que usas, sino territorio que puedes crear. El costo es incomprensión. Cuando usas palabras no estándar, personas no te entienden inmediatamente. No pueden categorizar rápidamente tu posición, y eso las frustra. Pero la transformación es que dejas de ser simple repetidor de lenguaje ajeno. Te conviertes en generador de significado. Y eso es lo más cercano a libertad real que existe en mundo donde el lenguaje es campo de batalla principal. Y ahora, elige una de estas prácticas. Solo una, y empieza hoy, porque el rebaño no puede decidir por ti. El algoritmo no puede practicar por ti. Los influencers no pueden liberarte. Solo tú puedes hacer esto. Solo tú puedes empezar a recuperar tu lenguaje, tu capacidad de pensar sin palabras prestadas, tu capacidad de describir realidad sin frameworks impuestos. Y cada pequeño acto de resistencia lingüística, cada momento donde eliges conscientemente tus palabras, en vez de dejar que palabras te elijan a ti, es golpe contra sistema que diseñó tu jaula verbal. George Orwell murió en enero de 1950. Tenía 46 años, tuberculosis, pobre, apenas reconocido en vida. Sus advertencias fueron ignoradas por casi todos. Sus libros fueron malinterpretados incluso por quienes los leyeron. Y dejó algo devastador, claridad total, quirúrgica, implacable sobre cómo funciona manipulación lingüística en nivel más profundo. Dejó advertencia que nadie quiso escuchar entonces y que casi nadie quiere escuchar ahora, porque escucharla
requeriría cuestionar el lenguaje que da estructura a toda tu realidad. Dejó verdad simple y brutal. Un pueblo que no controla las palabras, no controla nada más, absolutamente nada. Porque aquí está la verdad que el sistema no quiere que entiendas. Quien controla lenguaje controla pensamiento, no metafóricamente, literalmente. El lenguaje no es solo herramienta para expresar pensamiento, es estructura que hace pensamiento posible. Los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo mental. Si no tienes palabras para nombrar algo, ese algo no puede existir completamente en tu conciencia. Si las palabras disponibles para describir tu experiencia fueron diseñadas por poder que te explota, entonces, incluso tu resistencia estará formulada en términos que sirven a ese poder. Y quien controla pensamiento, controla realidad percibida. No realidad objetiva, eso seguirá siendo lo que es, pero realidad percibida, que es la única realidad en la que realmente vives. Puedes estar siendo explotado brutalmente, pero si el lenguaje disponible describe esa explotación como oportunidad, como flexibilidad, como empowerment, tu experiencia de esa explotación cambia completamente. No porque la explotación sea menos real, porque tu capacidad de nombrarla, de pensarla, de resistirla fue secuestrada por lenguaje que convirtió tu opresión en tu liberación. Y quien controla realidad percibida, controla todo. Controla qué consideras posible, qué consideras deseable, qué consideras moral. Controla contra qué te rebelas y qué defiendes apasionadamente. Controla qué te indigna y qué aceptas como natural. Controla fundamentalmente los términos en los que piensas tu propia vida. Y todo eso a través de palabras, palabras que parecen inocentes, palabras que suenan bonitas, palabras que activan todas tus respuestas emocionales correctas antes de que pensamiento crítico tenga oportunidad de activarse. La manipulación moderna no viene con tanques en las calles, no viene con soldados tocando puertas en la madrugada, no viene con violencia visible que puedes señalar y decir, ahí está la opresión. Viene con palabras bonitas cuidadosamente seleccionadas. Viene con lenguaje que suena a cuidado, a progreso, a justicia, a inclusión, a seguridad. Viene con eslogans que activan todas tus respuestas emocionales correctas. Viene con narrativas tan perfectamente construidas, tan emocionalmente resonantes, tan moralmente incuestionables en superficie, que cuestionarlas parece crueldad, ignorancia o complicidad con el mal. Y funciona 1000 veces mejor que cualquier dictadura visible. 1000 veces. Porque dictadura visible, con sus botas y uniformes, y censura obvia, genera resistencia automática, genera mártires, genera movimientos clandestinos, genera conciencia clara de que hay opresor y oprimidos. Pero dictadura invisible, dictadura que ejerce poder total a través del lenguaje, que parece moral, que parece necesario, que parece elegido libremente, esa dictadura genera conformidad entusiasta, genera defensores apasionados, genera personas que defenderán su propia opresión con fervor religioso, porque el lenguaje les convenció de que su prisión es su paraíso. Los animales al final de rebelión en la granja miran por ventana de la casa grande. Ven cerdos y humanos cenando juntos, jugando cartas juntos, riéndose juntos, y no pueden distinguir entre unos y otros. Los amos se volvieron indistinguibles, pero no porque cerdos se transformaron físicamente en humanos, porque ambos, cerdos y humanos, antiguos enemigos que ahora son aliados, usan exactamente el mismo lenguaje de control. Ambos hablan de sacrificio necesario, ambos hablan de bien mayor, ambos hablan de amenazas externas que justifican cualquier medida interna. Ambos usan palabras hermosas para justificar explotación brutal, y los animales trabajadores, exhaustos, hambrientos, trabajando más duro que nunca bajo nueva administración que prometió liberarlos, no pueden procesar esa realidad, no pueden nombrar su traición, porque el lenguaje disponible no les permite hacerlo. Y hoy en tu mundo, ¿puedes distinguir realmente entre poder corporativo y poder estatal cuando ambos usan las mismas técnicas de manipulación lingüística? Entre partido político de izquierda y partido político de derecha, cuando ambos te venden narrativas diseñadas para tu consumo emocional. Entre activismo genuino que amenaza poder real y activismo performático profesionalizado
que sirve exactamente a los intereses que dice combatir, entre periodismo que informa y propaganda que entretiene, entre educación que libera mente y adoctrinamiento que la esclaviza. La mayoría no puede hacer esas distinciones, no porque sean estúpidos, porque todos los actores aprendieron a usar palabras bonitas, todos aprendieron a hablar de cuidarte, de protegerte, de empoderarte. Todos aprendieron a usar lenguaje diseñado específicamente para cortocircuitar tu pensamiento crítico y activar tu respuesta emocional tribal instantánea. Todos se volvieron squealers expertos, capaces de explicar por qué cada contradicción es en realidad coherencia, por qué cada empeoramiento es en realidad mejora, por qué obedecer es en realidad libertad. Y la ironía final, la que hace todo esto devastadoramente completo, la que cierra el círculo perfecto de control, lo que destruye la libertad, no es la violencia visible y brutal, es el lenguaje que suena demasiado bien, demasiado moral, demasiado necesario para cuestionarlo. Es la palabra bonita que hace que la prisión parezca protección. Es el eslogan hermoso que hace que la obediencia parezca elección consciente y moral. Es la narrativa perfectamente construida, probada en miles de grupos focales, optimizada por algoritmos, que hace que la manipulación total parezca educación, que la explotación parezca oportunidad, que la esclavitud parezca empoderamiento. Y una vez que internalizas ese lenguaje, una vez que empiezas a pensar naturalmente en esos términos, una vez que esas palabras se vuelven tu vocabulario default para describir realidad, ya no necesitas guardianes externos, ya no necesitas sensores visibles, ya no necesitas policía del pensamiento uniformada. Te conviertes en tu propio guardián más eficiente, vigilas tu propio lenguaje automáticamente, censuras tus propios pensamientos antes de formularlos completamente. Castigas tus propias desviaciones del vocabulario aprobado. Sientes culpa cuando tus palabras no coinciden con las palabras del grupo y llamas a todo eso conciencia moral, responsabilidad social, ser buena persona, cuando en realidad es simplemente haber internalizado completamente el sistema de control lingüístico. Orwell te mostró la mecánica exacta de cómo funciona. Te explicó el truco con claridad que un niño podría entender. Te dio las herramientas conceptuales para ver manipulación incluso, especialmente, cuando viene disfrazada de bondad, de moralidad, de necesidad urgente. Y ahora la pregunta devastadora, la única que realmente importa, la que determinará si eres animal trabajador de la granja repitiendo eslogans que no entiendes o ser humano consciente, pensando con palabras que elegiste tú mismo, es esta. ¿Seguirás creyendo en palabras bonitas? ¿Seguirás dejando que quien controla el lenguaje controle tu percepción de realidad? ¿Seguirás usando vocabulario que te fue implantado para describir experiencia que es únicamente tuya? ¿O empezarás, hoy, ahora, en este momento, a mirar la realidad por ti mismo y encontrar tus propias palabras para describirla? La elección es tuya, siempre fue tuya, pero solo es real elección si la haces conscientemente. Si reconoces que cada palabra que usas es territorio donde se libra batalla por tu mente, que cada eslogan que repites es derrota en esa batalla, que cada momento donde pausas, donde cuestionas, donde eliges tus palabras conscientemente, es victoria pequeña pero real, y que la suma de esas victorias pequeñas es la única libertad disponible en mundo, diseñado para controlarte a través del lenguaje. Orwell hizo su parte. Expuso la verdad en forma tan clara que incluso un niño podría entenderla. Escribió Fábula de animales, que es en realidad tratado sobre manipulación de masas. Murió sabiendo que la mayoría no escucharía, pero también sabiendo que algunos sí, que algunos verían a través del lenguaje hermoso hacia realidad fea, que algunos recuperarían su capacidad de pensar sin palabras prestadas, que algunos resistirían. La pregunta es, ¿serás uno de esos algunos? ¿O serás animal de granja convencido de que esclavitud es libertad porque las palabras correctas te lo dijeron? La respuesta está en cada palabra que eliges usar, en cada eslogan que decides no repetir, en cada momento donde el lenguaje te usa versus momento donde tú usas lenguaje. La batalla por tu mente se libra en territorio de palabras. Y quien controla ese territorio controla todo. Todos los animales son iguales, pero algunos están más despiertos que otros.
y los despiertos son los que finalmente vieron que las palabras bonitas eran la jaula perfecta.